frecuencia modulada, la primera parte de ejercicios de frecuencia modulada. Bueno, tenemos la guía de ejercicios. El problema 1, una portadora de frecuencia de 10 MHz y amplitud 3 voltios, se modula en frecuencia con una onda senoidal de 500 Hz y amplitud 1 voltio, obteniéndose una desviación de frecuencia de 1 kHz. Al cambiar el nivel de modulación, o sea, al cambiar la modulante con una amplitud de 5 voltios y su frecuencia de 2 kHz, ¿cómo resulta la expresión de la onda modulada? Ahora, ¿cuántas bandas laterales significativas tiene? ¿Y cuál es la potencia media de las dos señales moduladas? La anterior de 500 Hz y la de ahora de 2 kHz. Bueno, podemos ver el ejercicio, es el ejercicio número 1, en la frecuencia de la portadora de 10 MHz, la modulante es 500 Hz, la modulante 1, ¿no? La amplitud de la portadora 3 voltios, 3 voltios, amplitud modulante 1, 1 voltio, y la amplitud del modulante 2, 5 voltios. El delta F es 1 kHz. Bien, ¿qué es el delta F? Es la máxima desviación de frecuencia. La máxima desviación de frecuencia es AM por KF. Si nosotros nos acordamos de la expresión de la frecuencia instantánea, era FC en FM, ¿no? En FM era FC más KF por AM coseno de omega MT. Ese era un tono. Bueno, como el coseno puede variar entre 1 y menos 1, entonces la frecuencia máxima va a ser KF por AM y la FC más KF por AM, y la frecuencia mínima va a ser FC menos KF por AM. Entonces tenemos la máxima desviación de frecuencia que va a ser AM por KF, delta F. Entonces, con esta máxima desviación de frecuencia, como tengo AM que vale 1 voltio, es el primer caso, ¿no? Acá. Entonces lo que hago es despejar KF. Me da 1 kHz por voltio. KF tiene una unidad que multiplicado por AM y dividido por FM me va a dar adimensional o radianes. No nos olvidemos que dentro de este corchete la unidad es radianes, ¿no? Bueno, la expresión de la onda modulada es AC coseno de 2pi FC por T beta seno de 2pi FMT, 3 voltios ven a ser coseno de 2pi 10 a la séptima T porque es 10 MHz, más beta seno de 2pi 2 10 al cubo T. Tengo que calcular beta. Beta con 2 kHz y AM 5 voltios. Beta lo calculo, ¿ven? 1 kHz por voltio por 5 voltios sobre 2 kHz me da 2,5 adimensional. Entonces ahora puedo escribir la onda modulada como corresponde. ¿Ven? El beta lo puse acá. Bien, la cantidad de bandas laterales significativas es 5. Ustedes me dicen, pero ¿y puede ser 4? Bueno, podría ser 4, podría ser 5. Una más, una menos no hace a la cuestión. Y si tienen alguna duda, vayan a la tabla de J en función del beta. El beta ahora lo tienen calculado, es 2,5. Entonces pueden ir a la tablita de Bessel y sacar la cantidad de bandas laterales significativas. Va a ver que depende de si usan el libro de Carson o el libro de Coach o el libro de o la tabla que yo les digo a ustedes. Es una radio FM. Bueno, la potencia, tanto en 1 como en 2, depende de la potencia de FM. ¿De qué depende? Y depende de la amplitud de la amplitud de la señal modulada, que es 3 voltios. Entonces es 3 al cuadrado sobre 2 R0. Como R0 lo tomo normalizado, que es un ohm, entonces 4,5 watts. ¿Bien?
Bien, con eso terminamos el primer ejercicio, en el cual hemos definido o visto bien qué es la máxima variación de frecuencia delta F, que es KF por AM, en FM, ¿no? En FM. Y bueno, pude calcular la potencia, la cantidad de bandas laterales significativas, M en función de beta, y calculé la potencia que no varía, porque por más que varíe la portadora, la modulante, no varía la modulante, aunque varíe la modulante, la potencia de FM depende de la amplitud de la portadora. Y como la amplitud de la portadora se mantuvo constante siempre, tanto para el caso 1 como para el caso 2, entonces la potencia es la misma. Bueno, podemos ver el otro ejercicio, el ejercicio 2. El ejercicio 2, vamos a ver el ejercicio 2. Decimos, bueno, un tono de prueba de 3 kHz modula en amplitud una portadora de 300 kHz. La potencia de salida de la onda modulada es 30 dBm y el índice de modulación es 0,9. Ojo, esta es una modulación en amplitud, en AM. Esto pasó en AM. Ahora se dice, el mismo tono modula a la misma portadora ahora en FM. Y sé que el ancho de banda en FM es 5 veces mayor que en AM. Tengo que calcular la potencia de la onda modulada, la característica del modulador. La característica del modulador es KF, la constante del modulador. El número de bandas laterales significativas y el ancho de banda de la onda modulada si el tono ahora es cambiado por uno de 5 kHz y la amplitud se reduce el 10%. Bueno, vamos a ver el problema resuelto. Bueno, acá tengo, ¿ven? La frecuencia del tono modulante es 3 kHz, la frecuencia de la portadora es 300 kHz. La potencia de AM, cuando este tono modula a esta portadora, tengo en AM me da 30 dBm, 1 watt. El ancho de banda de FM es 5 veces el ancho de banda de AM. Esos son los datos. Miren esto. Si ahora el tono modula en FM, potencia de FM va a ser igual a la potencia de portadora. Bien, porque ahora no hay variaciones en amplitud, hay variaciones en frecuencia. Entonces, yo sé que la potencia de AM es igual a PC más la potencia de portadora más la potencia de las dos bandas laterales. AC sobre 2, 1 más M cuadrado sobre 2. Entonces, puedo sacar PC. PC es AC sobre 2. Entonces, calculo la potencia de la portadora que se usó en AM, que va a ser igual a la de FM. Entonces ya tengo la potencia de FM, ¿no? La potencia de portadora, potencia de AM sobre 1 más M cuadrado sobre 2, y esto me da 0,711 watts. Esto sería la potencia de FM, igual a la potencia de portadora, como está acá. Bueno, la constante del modulador. Bueno, la constante del modulador, la característica del modulador es KF. ¿Dónde saco KF? Del ancho de banda. Yo sé que el ancho de banda, o sea, en realidad, el KF se usa en beta. Y el beta lo puedo sacar del ancho de banda. Entonces, potencia de AM es 2W, 2 por FM. Potencia de FM es 2FM por beta más C. Y C por dato que es 5 B de AM. Entonces, beta más C
que usando la fórmula de Carlson es igual a 5. Serían las 5 bandas laterales significativas. El beta, de acuerdo a la expresión de Carlson, C vale 2, beta vale 3. Una vez que tengo el beta, puedo despejar KF. Beta es igual a KF por AM sobre FM, despejo KF y me da 8,38 kHz por voltio. Bien. Si yo quiero sacar, ahora me dice que en el segundo caso, me dice que AM, o sea, bueno, la cantidad de bandas laterales significativas van a ser 5, beta más 2. Y en el segundo caso tengo que calcular el nuevo beta para sacar el nuevo ancho de banda. La nueva frecuencia modulante es 5 kHz. Pero la amplitud modulante 2 se reduce en un 10% respecto de la amplitud modulante 1. La amplitud modulante 1 la puedo sacar teniendo AC, puedo sacar con M. El M09, AC es igual a 2PC, raíz cuadrada de 2PC, 1,19 voltios. AM es igual a C por M, 1,07 voltios. Entonces ahora, ¿qué hago? 8,38 kHz por voltio, que es KF, 1,07 reducido un 10%, lo multiplico por 0,9 y lo divido por 5 kHz, me da 1,61 el beta 2. Y después hago 2 por 5 kHz por 1,61 más 2. Aplico la expresión de Carlson y me da 36 kHz. Bueno, ahora podemos ver el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dice que con un analizador de espectro se verifica que se produce la primera anulación de portadora. La portadora es esta, ¿ven? 1,5 coseno de 2, 10 a la sexta, pi t, con un tono modulante de 5 kHz y una amplitud de 750 milivoltios. Se pide determinar para el caso de un tono de 3 kHz y amplitud 1,2 voltios la expresión de la onda modulada, el ancho de banda del vínculo de transmisión asociado y la potencia media desarrollada en una carga de 50 ohm. El ancho de banda del vínculo de transmisión asociado es el ancho de banda de transmisión. O sea, si yo quiero contratar un vínculo o diseñar un vínculo o poner un vínculo, un enlace para transmitir una señal de FM, lo primero que tengo para saber el ancho de banda de ese enlace, de ese coaxil, de esa fibra óptica que quiero poner, lo primero que tengo que sacar es el ancho de banda de FM, que es lo que voy a transmitir. Y sé la potencia de media desarrollada sobre una carga de 50 ohm. Bien. Vamos a ver el ejercicio 3. Bueno, ¿ven? La frecuencia de la onda modulada, de la modulante, la tenemos acá. 1,5 coseno de 2pi, 10 a la sexta t. La frecuencia portadora es 1 MHz. Y la amplitud de la portadora es 1,5 voltios. La frecuencia del tono modulante, 5 kHz. Se dice que con el tono modulante de 5 kHz y una amplitud de 750 milivoltios, la primera anulación de portadora, o sea, J0, o sea, con un tono de 5 kHz, yo empiezo con amplitud 0. Voy incrementando la amplitud, voy incrementando mi amplitud, hasta que en un analizador de espectro veo que la componente J0, la que está en el centro, en la portadora, va disminuyendo. A medida que va incrementándose la AM, la potencia, la amplitud del tono modulante, va disminuyéndose J0. Cuando se hace 0, J0, o sea, yo en el analizador de espectro veo que la componente J0 se hizo 0. Bien, entonces mido la amplitud de la
del tono modulante. Y lo mido y me da 750 milivoltios. El tono modulante tiene una frecuencia de 5 kHz. Entonces, yo necesito, para calcular este ejercicio, para resolver este ejercicio, la constante del modulador. Y la voy a sacar justamente de este experimento. Porque, ¿qué hice yo? Bueno, se me hizo 0 por primera vez, J0, cuando la amplitud del tono modulante de 5 kHz alcanzó un voltaje de 750 milivoltios. ¿Por qué que es la primera vez? Y porque yo me puse el tono modulante y primero le puse amplitud 0. Entonces lo único que tenía era la portadora en el analizador de espectro, en un modulador de FM. En la medida que le voy incrementando la amplitud del tono modulante de 5 kHz, empiezan a aparecer las bandas laterales significativas porque va creciendo el beta. Entonces van a aparecer las bandas laterales significativas. Y la componente NFC, la J0, va a empezar a disminuir, como lo vimos en las simulaciones que vieron ustedes en MATLAB. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se me haga 0. Cuando se me hace 0, mido la amplitud del tono modulante y sé que son 750 milivoltios. Y ahí yo ya sé que el beta vale 2,41, porque lo conozco por tabla, porque lo hemos conversado en las clases teóricas. Entonces 2.41 vale. Entonces, bueno, ahora fíjense que yo puedo despejar el KF. Esto se usa mucho para analizar un modulador de FM, porque si yo te dice que el modulador de FM es un modulador que me lo vendieron para 100 Hz hasta 15 kHz, ¿cómo sé que el vendedor me cumplió con lo que corresponde, con lo que me dice que es un modulador de FM? Bueno, entonces, ¿qué voy a analizar? Una de las cosas más importantes que se analizan es la constante del modulador. La constante del modulador, como su nombre lo indica, tiene que ser una constante. ¿En qué tiene que ser una constante? En el ancho de banda del mensaje que yo voy a usar como modulante. Entonces, si yo lo compré, el modulador, para trabajar entre 100 Hz y 15 kHz, yo lo que necesito es que la constante se comporte en forma constante entre 100 Hz y 15 kHz. ¿Y cómo puedo probar yo que se comporta en forma constante? Y bueno, pongo 100 Hz, un tono de 100 Hz, a la salida del modulador de FM pongo un espectrómetro y voy incrementando la amplitud de ese tono de 0 hasta que se haga por primera vez la componente de portadora, la J0, se haga 0. Mido la amplitud del tono modulante que produjo el primer 0 de J0 y despejo KF. Y me da un valor 16 kHz por voltio. Bueno, ahora voy a 500 Hz. FM 500 Hz. Y hago lo mismo. Y me tendría que dar 16 kHz por voltio. Se tendría que mantener constante la constante del modulador. Después iría a 800 Hz. Después iría a 1 kHz. Después iría a 1,5, a 2 kHz, 3, 4, hasta llegar a 15 kHz. En todos estos experimentos tendría que lograr o tendría que producirse o calcular el KF igual, constante. Tendría que mantenerse constante. Entonces el modulador de FM sería un modulador de FM para trabajar en 100 Hz a 15 kHz. Bien, eso es un experimento que se hace mucho para probar los moduladores. Bien, acá tenemos el ejercicio nos permite, ¿ven? Esto nos permite obtener la constante del modulador, entonces después puedo poner la expresión de la onda modulada, ¿ven? Acá está la expresión de la onda modulada, fíjense 1,5 voltios la amplitud de la portadora. Tendría que calcular el beta lo calculo ahora con 1,2 voltios en la M,
y 3 kHz la frecuencia de la modulante. 6,42 que lo tengo que poner acá. El ancho de banda de transmisión, que es el ancho de banda del vínculo que quiero transmitir esto, 2 FM por beta más C, de acuerdo a la expresión de Carson, uso la expresión de Carson, y me da 50,56 kHz. La potencia sobre una carga de 50 ohm es 1,5, fíjense que esa C es la amplitud de la portadora, 1,5 al cuadrado sobre 2 por 50. Me da 0,0225 watt, 22,5 miliwatt, menos 16,5 dB watt, menos 16 más 30, 13,5 dBm. Bueno, y con esto